Boa tarde a todos e a todas que hoje estão aqui para acompanhar a palestra sobre Socioformação e Desenvolvimento Social e Sostenible com o investigador que hoje está no México, Sergio Tobón. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor, mas antes eu vou passar a palavra ao nosso diretor do Campus Bagé, professor Alessandro Carvalho Bica, que dará as boas-vindas ao professor Sérgio. Passo a palavra ao professor Alessandro. Muito obrigado, caríssima Valesca. Agradeço, então, imensamente a oportunidade de conhecer, mesmo que virtualmente, o nosso colega pesquisador, Dr. Sérgio Tobón. Penso que vai ser uma atividade, tenho certeza que vai ser uma atividade extremamente importante na formação dos nossos discentes, né, do mestrado acadêmico em ensino, do curso de línguas adicionais e de outros cursos que também estarão participando conosco nessa tarde. Esse evento é a participação, então, dos cursos da Unipampa, né, e do Gama, que é um grupo de pesquisa que a professora Valesca faz parte. Diante disso tudo, professor Sérgio, eu gostaria de agradecer imensamente em nome da nossa pequena universidade, ainda, né, caminhando para ser um centro grande universitário de importância, a sua disponibilidade, né, de poder estar conosco nessa tarde, conversar um pouco sobre socioformação, né, didática e avaliação e gestão do talento humano. Nesses tempos em que a distância nos aproxima, contar com a tua participação hoje engrandece a formação dos nossos discentes, dos nossos acadêmicos, e por que não dizer também a nossa, né, enquanto professores desta jovem universidade. Diante disso, eu não quero tomar muito tempo do senhor, tendo em vista que penso que os alunos têm mais a aprender contigo do que comigo, né? Então, agradeço novamente a tua participação, seja muito bem-vindo, e que em outro momento a gente possa fazer com que tu estejas presente, presencialmente, em nossa universidade, em outra oportunidade. Diante disso, eu me despeço e desejo a todos um ótimo e maravilhoso evento. Muito obrigado, professora Valesca, muito obrigado, professor Sérgio. Eu que agradeço, professor Alessandro, essa recepção de boas-vindas ao professor Sérgio. Então, passo a breve apresentação do currículo do professor, que é muito mais extenso, mas eu fiz um pequeno resumo. O professor Sérgio, ele é doutor pela Universidade Complutense de Madrid. Ele é pesquisador do Centro Universitário CIFI, no México, e atua como orientador e professor de mais de 19 países na América Latina. Ele é autor de mais de 30 livros sobre socioformação e também publica nas revistas científicas mais importantes da área da psicologia educacional no mundo. Suas pesquisas, elas se voltam, então, para a socioformação, qualidade de vida, competências e a avaliação da aprendizagem. Eu peço, então, a todos que desliguem, né, os seus microfones no momento da apresentação do professor Sérgio. Podem colocar suas perguntas no chat, que podem colocá-las em português, que se tiver que fazer a tradução eu posso fazer. A lista de presença também está no chat, e vocês já podem preenchê-la. Muito obrigada, professor Sérgio, por ter aceito o convite. Muito obrigada a todos os presentes aqui nesta tarde de hoje. Lhe passo a palavra. Gracias, profesora Valesca, gracias a la universidad y al grupo de investigación por invitarme a compartirles el tema de socioformación, didáctica y evaluación, que lo he resumido tal como lo pueden ver en esta diapositiva: socioformación y desarrollo social sostenible. El propósito que tenemos con esta presentación es que se pueda considerar la implementación de la socioformación para lograr el desarrollo social sostenible como un eje clave de la educación en Latinoamérica. Entonces,
yo les invito a que autoevalúen sus prácticas docentes y también las estrategias que están aplicando, considerando las reflexiones que en el día de hoy vamos a analizar. Para ello, me centraré en los siguientes aspectos. En primer lugar, les haré una pequeña síntesis de los diferentes enfoques y modelos educativos que se han tenido y tienen en la actualidad para mostrarles los vacíos que poseen y la necesidad de abordar nuevos enfoques y modelos educativos en Latinoamérica. A continuación, abordaré el desarrollo social sostenible y luego me centraré en la parte didáctica, en la cual abordaré la metodología de proyectos formativos y la manera como los proyectos formativos los trabajamos desde este enfoque de la socioformación. A lo largo de esta presentación me voy a estar orientando por medio de preguntas para darle coherencia a todo este proceso. Y tal como es costumbre en el enfoque socioformativo, es importante hacer un pequeño diagnóstico aquí sobre cómo nos encontramos en el abordaje de la educación. Entonces les voy a compartir un caso y a partir de ese caso les haré una pregunta para que por favor estemos atentos a este caso. Y con esta pregunta entonces tendremos un diagnóstico básico para orientar luego el trabajo en esta conferencia. Bien, entonces se trata de un caso de planeación didáctica para la asignatura de español, pero podría ser para el portugués, el inglés, etcétera, que se da en el nivel de secundaria, es decir, en la educación básica, y el aprendizaje esperado o el objetivo de aprendizaje es este: escribe cartas formales, ¿cierto? Así es como en este momento se tiene en el currículo de México para la educación básica, en el caso del español, que los estudiantes aprendan a escribir cartas formales. Es uno de los tantos propósitos que se tienen en el currículo español. Por lo tanto, se espera que al final de la educación básica, los estudiantes aprendan a escribir cartas formales. En la actualidad, sin el enfoque socioformativo, el grado de logro de este propósito es bajo. Un porcentaje considerable de estudiantes que terminan la educación básica en México no logra redactar con coherencia una carta formal, a pesar de que es un tema que se trabaja durante varios grados o varios años en la educación básica. A raíz de este diagnóstico, entonces, es que se decide pues revisar cómo es que se está abordando el tema de la redacción de cartas formales en los estudiantes. Y se encuentra que en una escuela se tiene esta planeación para redactar una carta formal. Esta planeación está organizada para 8 clases y esta es la síntesis de la planeación. El título es Elaboración de una carta formal, el aprendizaje esperado o también el propósito de aprendizaje o el indicador es escribe cartas formales. Esto es lo que se espera que logre el estudiante, que escriba cartas formales, pero que, como yo ya les indiqué, un porcentaje considerable de estudiantes no lo logra. ¿Y no lo logra por qué? Por la metodología, por el enfoque, por las prácticas pedagógicas. El producto
que se va a evaluar en los estudiantes es una carta formal y el plan de trabajo que ha configurado el profesor de español está basado en 3 momentos: un momento de apertura, un momento de desarrollo y un momento de cierre. Estos 3 momentos se abordan durante las 8 sesiones o durante las 8 clases. En la apertura, el profesor llega a la clase y expone la secuencia didáctica, es decir, esta planeación paso a paso, con el aprendizaje esperado, los contenidos, las actividades que se van a hacer, el enfoque de la asignatura, etc. Luego, diagnostica los saberes previos con esta pregunta que le hace a los alumnos: ¿qué es una carta formal? En el desarrollo, les pide que analicen un video en torno a una carta formal. Luego, les solicita a los estudiantes que lean el libro de texto, que en México los libros de texto son gratuitos y se les distribuye a todos los alumnos de primaria del país. Entonces, se les pide a los estudiantes que lean el libro de texto de español y que revisen qué es una carta formal. Luego, el profesor les pide que analicen un blog que hay en internet para que identifiquen los diferentes tipos de cartas. Después, el profesor hace un teletaller o una teleconferencia, como la que estamos haciendo en el día de hoy, sobre elaboración de una carta formal. Y ya a partir de esto les pide a los estudiantes que elaboren una carta formal. Ya en el cierre, el profesor les solicita a los estudiantes que socialicen la carta en una plataforma e-learning. Y luego, ya para finalizar el trabajo, el profesor evalúa la carta que ha elaborado cada estudiante con una lista de cotejo. Muy bien. Esta es una planeación didáctica elaborada por un profesor que se ha capacitado en diferentes enfoques, en diferentes modelos educativos, que aplica el constructivismo, el socioconstructivismo, etc. ¿Cuál sería uno de los aspectos a mejorar en esta planeación para ustedes? De manera sintética, de manera puntual. Sí, les doy la palabra. ¿Cuál sería un aspecto fundamental que hay que mejorar en esta planeación? ¿Falta el objetivo? No, no falta el objetivo, porque aquí aparece el aprendizaje esperado. La evidencia, no, tampoco falta la evidencia porque aquí se tiene, es el producto. La evidencia es el producto, entonces es lo que va a entregar el estudiante para demostrar el aprendizaje esperado, entonces tampoco es eso. ¿Qué faltaría en esta planeación que estamos observando? Pueden expresarse libremente, es un diagnóstico de saberes previos, espero que me estén entendiendo. Entonces es libre, no les voy a decir, es que esto no es, se equivocaron, no. Cuando es un diagnóstico de saberes previos, simplemente uno comparte, pues comparte las ideas. A ver, profesor, una participación más clara, más importante del profesor, instrucción, auxilio para sus estudiantes. Quizás les hacen falta la práctica, ¿sí? El apoyo, algo, sí. Mi primera visión, ¿sí? Mis impresiones. Okay. ¿Sí? Ok, muy bien. Claro, gracias. claro. Si alguien no desea participar aquí con audio, también puede colocarlo en el chat
¿cuál sería un aspecto a mejorar? Estamos en un diagnóstico de saberes previos, no vamos a tener respuestas correctas ni incorrectas, sino que es para podernos orientar. Si alguien también quiere hacer uso del micrófono, adelante. Agradezco esta primera participación que plantea que posiblemente está faltando más práctica en esta planeación de clase. ¿Qué dirían los otros? ¿Cuál sería un aspecto a mejorar? Por ejemplo, ¿cómo se está abordando la contextualización o la evaluación en este plan de trabajo que está compartiendo un profesor? Este es un plan de trabajo real de un profesor de español de México, de una escuela de educación inicial, de educación básica. Bueno, muy bien. Entonces, veo que no hay más intervenciones. Voy a continuar y les voy a compartir entonces los análisis que comúnmente hacen otros maestros. Con frecuencia me dicen, falta la evaluación. Entonces, a ver, revisemos. ¿Será que falta la evaluación? Pues no, la evaluación como tal no está faltando, porque si ustedes ven ven el cierre, allí está la evaluación. El profesor revisa las cartas que hace cada estudiante con una lista de cotejo o de chequeo. Entonces, la evaluación como tal no estaría faltando. Falta la evaluación formativa. ¿Sí? Falta la evaluación formativa. Porque a pesar de que hay una evaluación de diagnóstico con los saberes previos, si ustedes ven las actividades, solamente en la parte final hay evaluación, es una evaluación sumativa que hace el docente con una lista de cotejo. Pero no hay como tal evaluación en el desarrollo. Y que sea una evaluación orientada al mejoramiento continuo, donde el estudiante tenga la oportunidad de revisar varias veces la carta que hace hasta lograr el nivel mínimo esperado en el instrumento de evaluación. Entonces, esta es una de las causas por las cuales muchos estudiantes en México terminan la educación básica sin saber redactar cartas formales. Fíjense en ustedes, porque está faltando más la evaluación formativa y continua, que implica que el estudiante reciba retroalimentación hasta que pueda cumplir con los indicadores en un nivel aceptable. Y si eso requiere de varias revisiones de su carta, hay que hacerlo. Pero en muchas planeaciones no aparece esto, y al no aparecer, los profesores no le dedican tiempo y luego no apoyan a los estudiantes para que mejoren 2, 3, 4 o 5 veces su carta y así aprendan a redactar cartas. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales muchos estudiantes no logran redactar cartas formales con coherencia. La falta de evaluación formativa que implica retroalimentar de manera oportuna al estudiante, darle varias oportunidades de mejora y en esas oportunidades brindarle apoyo concreto con base en el mismo docente o también
considerando el apoyo de sus pares y de su familia. Pero hay otros aspectos que hay que mejorar en esta planeación y vamos a verlos. Faltan los recursos para el aprendizaje. A ver, ¿será que faltan los recursos para el aprendizaje? Pues no faltan los recursos para el aprendizaje, porque miren, por ejemplo, en el desarrollo dice analizar un video en torno a una carta formal, entonces ahí se está utilizando el video, luego aparece el libro de texto, entonces los recursos para el aprendizaje no faltan. Falta la aplicación en el mundo real. A ver, fíjense que en el desarrollo dice elaboración de una carta formal, entonces ahí los estudiantes elaboran una carta formal, por lo tanto no estaría faltando la aplicación. Ahora bien, ¿será que aquí se está abordando un reto o problema del contexto para esa conexión con el mundo real? Y la respuesta es no. Y este es también otro de los grandes vacíos de esta planeación. No hay como tal un problema o reto del mundo real, de la vida cotidiana. Fíjense ustedes, todo el plan de trabajo está orientado a que ellos aprendan a redactar una carta, pero una carta sobre cualquier tema. Y eso no implica que aborden problemas del mundo real. ¿Qué es un problema del mundo real? Un problema del mundo real es una necesidad que hay que resolver, como por ejemplo la pobreza, la corrupción, las adicciones, los embarazos no planeados, la contaminación del ambiente, el calentamiento global, la violencia, el racismo, la falta de inclusión, la falta de acciones de prevención y promoción en salud. Todos estos son problemas del mundo real y aquí no hay ningún problema del mundo real. Entonces, ese es otro de los grandes vacíos y esto también ayuda a explicar por qué muchos estudiantes no logran redactar cartas formales, porque no se sienten motivados, ya que no ven la aplicación en el mundo real. Ellos sienten que les ponen a redactar cartas simplemente por pasar el tiempo, y esto mismo pasa con matemáticas, con biología, con química, con educación física, etc. Muy bien. Pero si vamos a los enfoques pedagógicos que se han trabajado en los últimos años, muchos maestros dicen, no, es que sí se está aplicando la pedagogía moderna, porque se están analizando los saberes previos, porque se está utilizando la tecnología digital, porque hay práctica, porque se están utilizando instrumentos de evaluación. Sí, por supuesto, pero no se están abordando retos del mundo de la vida. Y ese es un eje fundamental en la educación actual para poder formar a los nuevos ciudadanos. En general, con esto, veamos algunos problemas típicos en la educación latinoamericana. Falta transversalidad. Hay mucho énfasis en contenidos y falta más participación. Falta transversalidad, ¿en qué sentido? En que se tiende a seguir trabajando por asignaturas, sin conexión, sin articulación. Entonces, el plan de trabajo que acabamos de ver es para español, pero no articula matemáticas, ni biología, ni química, ni formación cívica, solamente es para español. Y esto también incide para que el nivel de desempeño académico sea más bajo. El segundo problema es el énfasis en contenidos. Esta planeación está enfatizando en contenidos. ¿En qué contenido? En la elaboración de una carta formal, no en problemas del mundo real. Entonces, esto es
lo que se busca superar con el enfoque socioformativo, que la educación sea transversal, que se pase del énfasis en contenidos al énfasis en problemas del mundo real y que el proceso educativo sea participativo y lúdico. Eso es lo que busca la socioformación. Ahora bien, ¿será que los enfoques y modelos educativos que hemos tenido tradicionalmente o en las últimas décadas no abordan esto? Pues bien, demos un repaso a esta parte, a estos diferentes enfoques y modelos educativos y analicemos si han abordado o no estos aspectos, la transversalidad, el énfasis en problemas, la participación, etc. Entonces, les preparé una síntesis. En primer lugar, tenemos los enfoques que tuvieron preponderancia hasta el 2005 aproximadamente, quizás hasta el 2010, como son la pedagogía académica, que es la que ha predominado por siglos y que se basa en clases expositivas, en la lectura y en los exámenes. Esa es la que sigue todavía predominando en Latinoamérica. Luego tenemos el conductismo, que se aplica también con mucha frecuencia, que plantea que se aprende con base en programas bien organizados, paso a paso, con estimulación continua. Y luego tenemos dos enfoques de las últimas 3 décadas aproximadamente. Primero el constructivismo y luego el socioconstructivismo. El constructivismo planteó que se aprende por descubrimiento guiado, con iniciativa. Entonces, cuando se planteó el constructivismo, la mayoría de instituciones y propuestas educativas de Latinoamérica comenzaron a decir que eran constructivistas. Pero luego, cuando íbamos a la práctica, seguía predominando la pedagogía académica o el conductismo, o las dos. ¿Por qué? Porque es muy difícil que en la educación básica, con un currículo, se pretenda que los estudiantes aprendan por descubrimiento guiado, cuando además las aulas tienen 40, 50 o más de 60 estudiantes, cuando hay un currículo predefinido por parte de los ministerios de educación, cuando se trabaja por asignaturas, etc. Entonces, el eje clave del constructivismo, que es aprender por descubrimiento guiado con iniciativa, realmente se ha puesto muy poco en práctica en Latinoamérica y específicamente en México, que es uno de los países que mejor conozco. Bueno, también he tenido la oportunidad de conocer y de trabajar en casi todos los países de Latinoamérica. Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Cuba, Honduras, etc. Y en estos procesos es muy poco lo que se ha aplicado del constructivismo en la práctica, en el aula, con los estudiantes, no en el discurso. Luego vino el socioconstructivismo y además de plantear que se aprende por descubrimiento guiado con iniciativa, agregó que se aprende mediante las relaciones con los demás, en un contexto sociocultural. Y esto también se ha quedado más en el discurso que en la práctica. Muy pocas instituciones educativas han logrado llevar el constructivismo a la práctica. También por lo que implica esto, que es que cada estudiante aprenda por descubrimiento, con apoyo de otros. Entonces eso significaría que cada estudiante aprendería bajo su propio ritmo y entonces cómo tener una estructura por años o por grados y luego en cada grado por periodos académicos, como sucede por ejemplo en México, y luego en cada periodo académico tener que lograr unos determinados aprendizajes esperados o propósitos o objetivos. Entonces, en la estructura es
se valora mucho lo que plantea el constructivismo y socioconstructivismo, pero luego en la práctica ha sido muy difícil el cambio de las prácticas y ha sido muy poca la implementación del constructivismo y socioconstructivismo. Bien. Y luego, a partir del 2005 de 2010, emergen nuevos enfoques y modelos educativos preocupados por la sociedad del conocimiento, como es el caso del conectivismo, la pedagogía dialógica, la pedagogía intercultural, y ahí también está la socioformación. El conectivismo plantea que se aprende estableciendo conexiones entre personas, ideas, áreas y tecnología. Por eso se dice conectivismo, establecer conexiones. Y en el conectivismo tiene igual importancia la tecnología que las personas, los robots que las personas. Bien. En la pedagogía dialógica, el planteamiento es que se aprende con base en el diálogo. En la pedagogía intercultural es que se aprende por medio de las relaciones interculturales y la participación inclusiva. Y la socioformación propone que se aprende resolviendo problemas que hay en la comunidad. Entonces, veamos cuáles son los principales vacíos de los otros tres enfoques, del conectivismo, la pedagogía dialógica y la pedagogía intercultural. Estos tres enfoques, pues, tienen también un buen abordaje en Latinoamérica. Quizás más la pedagogía dialógica y la pedagogía intercultural, recientemente el conectivismo y también recientemente la socioformación. ¿Cuál es el principal vacío del conectivismo, la pedagogía dialógica y la pedagogía intercultural? El principal vacío es que no plantean con claridad la resolución de los problemas que tiene la comunidad. Aunque sí tienen otros importantes logros, como las relaciones humanas, la interacción, lo social, etc. Pero les falta el énfasis en la resolución de los problemas de la comunidad como eje factor de formación. En segundo lugar, no plantean una estrategia puntual para lograr la transversalidad. Lo colocan como un ideal, pero luego no vemos no vemos metodologías validadas que permitan lograr esa transversalidad. Y en tercer lugar, cuando se les pregunta a estos enfoques, ¿cuáles son sus estrategias didácticas? Generalmente las estrategias son las mismas que ya se traían del constructivismo y socioconstructivismo, porque es difícil encontrar nuevas estrategias didácticas, sobre todo en el conectivismo y la pedagogía intercultural. Entonces, luego es muy relevante el discurso, pero a la hora de analizar la práctica, pues hay un vacío. El enfoque socioformativo pretende precisamente resolver ese vacío. Por eso es que se centra en que el aprendizaje debe ser con base en la resolución de los problemas que tenemos en la comunidad. Y por lo tanto, el proceso formativo tiene que estar contextualizado y ser transversal. Dicho esto, entonces, les voy a compartir con más detalle cuáles son los vacíos de los diferentes enfoques que acabamos de ver. En primer lugar, no abordan como tal el desarrollo social sostenible, que es buscar la calidad de vida con base en el desarrollo socioeconómico y el cuidado del ambiente. Les falta enfocarse en la resolución de los problemas de la comunidad y también les falta abordar la transversalidad por medio de la colaboración. Entonces, dicho esto, voy a compartirles lo que propone la socioformación, que es uno de los nuevos enfoques que se han propuesto para resolver estos vacíos de los enfoques
y modelos pedagógicos, tanto tradicionales como más recientes. Cuando hablamos de socioformación, nos estamos refiriendo a que la formación debe ser para contribuir al desarrollo social y al cuidado del ambiente. Eso es lo que significa socioformación, una formación para el desarrollo de la comunidad y el cuidado del ambiente. Socioformación no es lo mismo que comunismo, ni socialismo, ni un modelo educativo de izquierda, y mucho menos un modelo educativo de extrema derecha, ni nada de eso. La socioformación no tiene una postura política. La socioformación perfectamente se puede trabajar bajo un gobierno de izquierda, de centro, de derecha, etc. Y cuando hablamos de socioformación, no se está queriendo decir que ahora nos tenemos que volcar hacia una educación comunista, no. Eso nunca ha estado en el enfoque socioformativo, ni socialista, ni de izquierda. Solamente está socioformación como una propuesta orientada a que el aprendizaje en cualquier tipo de institución educativa, pública, privada, mixta, se oriente por medio de la resolución de los problemas que tenemos en la comunidad. Ese es el énfasis en la socioformación y eso es lo que la socioformación contribuye a estos diferentes enfoques, junto a otros enfoques que también existen. Aquí solamente estoy considerando unos cuantos. Concretamente, ¿qué es la socioformación? La socioformación es formar en y para la sociedad con sostenibilidad, con proyectos transversales, buscando la colaboración y la inclusión. En eso consiste la socioformación. Entonces pueden darse cuenta que se trata de un modelo educativo orientado a formar personas por medio de la resolución de los problemas que se tienen en su comunidad. Por lo tanto, no son problemas abstractos, ni ficticios, ni problemas creados por el docente. Son los problemas que se tienen en la comunidad. Eso es lo nuevo de este enfoque. Y ustedes pueden decir, no, es que esto es muy sencillo, esto lo hemos sabido toda la vida. Por supuesto. Lo que está planteando la socioformación se ha sabido toda la vida, es muy sencillo, pero es lo que menos se hace en Latinoamérica. Y sobre todo en los países que conocemos como México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, etc. De manera más puntual, la socioformación busca contribuir al desarrollo social sostenible. ¿Qué significa esto? Significa que al momento de resolver los problemas que tiene la comunidad, se busca un desarrollo social sostenible, es decir, mejorar las condiciones de vida, fortalecer la convivencia, cuidar el ambiente, prevenir el calentamiento global y asegurar el desarrollo humano de todos los individuos con base en la aplicación de los valores universales, como el respeto, la solidaridad, la honestidad y la responsabilidad. Entonces, de todos los enfoques y modelos educativos, la socioformación es el único que fue creado con el propósito de contribuir al desarrollo social sostenible. Si ustedes revisan la historia de estos diferentes enfoques, estoy seguro que no van a encontrar que se hayan creado desde el inicio para responder al desarrollo social sostenible. En cambio,
la socioformación sí se creó desde el inicio para responder al desarrollo social sostenible. Los ejes de la socioformación son el proyecto ético de vida, tanto de las personas como de las comunidades y de las organizaciones, el emprendimiento de proyectos transversales, la colaboración, el pensamiento complejo, la gestión y co-creación del conocimiento y la metacognición. Esos son los ejes de este enfoque para que se puedan resolver los problemas de la comunidad y lograr el desarrollo social sostenible. ¿Por qué la socioformación se puede considerar como un nuevo enfoque educativo? Esta es una pregunta que me hacen en muchos países de Latinoamérica y recientemente en Europa y en Estados Unidos, porque ya se comienza a conocer este enfoque. Entonces a mí me preguntan mucho, ¿pero qué es lo que hace que la socioformación sea un nuevo enfoque? ¿Qué argumentos se tienen? Pues muy bien. Un nuevo enfoque o modelo educativo requiere que hayan publicaciones sobre este enfoque en revistas especializadas, como también libros y capítulos de libro. En segundo lugar, que existan diferentes grupos de investigación que lo aborden. En tercer lugar, que el enfoque o el modelo se aplique en varios países, al menos 2 o 3 países. Y cuarto, que hayan eventos académicos sobre el enfoque o modelo, como congresos, seminarios, foros y hasta posgrados. Eso es lo que se requiere. Por lo tanto, si un enfoque o modelo educativo es propuesto solamente por un investigador y no hay mucho soporte en publicaciones científicas, no se tienen varios grupos de investigación y no se aplica en varios países, eso no se puede considerar como un nuevo enfoque o modelo educativo. Se considerará como la propuesta pedagógica de un determinado investigador, no como un nuevo enfoque. Vuelvo y recalco, para que podamos hablar de un nuevo enfoque educativo o modelo educativo, se necesita que existan diferentes publicaciones especializadas de varios autores, no solamente de un autor. Que se tengan 2 o 3 grupos de investigación como mínimo, que haya aplicaciones en al menos 2 o 3 países y diferentes foros y congresos. Pues bien, queridos participantes, esto ya se cumple en la socioformación. En la socioformación se tienen artículos publicados en revistas, en Scopus y Web of Science de diferentes autores. Se tienen múltiples libros de diferentes autores. Entonces se tiene soporte científico. Existen más de 3 grupos de investigación en Latinoamérica que abordan la socioformación. Varios grupos de investigación en México, uno en Colombia, otro en Perú, otro en Ecuador, y otro que se está formando en Cuba, y así sucesivamente. Se tienen aplicaciones en cerca de 17 países. Se han podido documentar experiencias de 17 países como mínimo: Cuba, Colombia, México, Honduras, Estados Unidos, España, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, etc. Y hay investigadores que están estudiando este enfoque. En el caso del Brasil hay cerca de unos 3 o 4 investigadores que han venido estudiando el enfoque, y de Estados Unidos igualmente hay otros investigadores, en España y así sucesivamente. Y esperemos que pronto se tengan experiencias también consolidadas de aplicación del enfoque en escuelas y universidades. Entonces se cumple con esto. Y también se cumple con eventos científicos. Existen diferentes foros y congresos sobre socioformación. También existen ya algunos posgrados que aplican la socioformación y que se enfocan en la socioformación, sobre todo en México. Bien. Entonces, por eso
es que podemos decir que la socioformación es un nuevo enfoque modelo, que no es una propuesta de un solo autor. No. Este es un enfoque que se ha venido construyendo de manera colaborativa con las contribuciones de docentes, directores, expertos e investigadores. ¿Qué estrategias didácticas posee la socioformación? Esto es muy importante porque otros enfoques solamente se quedan en el discurso, no tienen estrategias didácticas. Entonces, en la socioformación lo que se ha hecho es lo siguiente. Se tienen tres tipos de estrategias didácticas. En primer lugar, se han retomado estrategias didácticas tradicionales y se han articulado al desarrollo social sostenible. En segundo lugar, se han retomado estrategias didácticas tradicionales y se les ha mejorado su metodología. Y en tercer lugar, se tienen algunas estrategias didácticas propias en la socioformación y esperamos que en el futuro aumenten las estrategias didácticas. Entonces, se las voy a compartir. En primer lugar, se retoman dos estrategias didácticas de otros enfoques, como es el aprendizaje basado en problemas y los sociodramas. Pero estas dos estrategias didácticas no simplemente se retoman, sino que se retoman y se les da énfasis para abordar el desarrollo social sostenible, es decir, que se enfoquen en el abordaje de problemas comunitarios, problemas reales, no ficticios, no elaborados. Bien, entonces esto es lo primero. Lo segundo, se retoman estrategias y se les modifica sustancialmente la metodología. En este caso tenemos tres estrategias. La estrategia de proyectos, que es una estrategia que tiene mucha historia en la educación, pero poca aplicación. O sea, se conoce mucho la estrategia de proyectos, pero se aplica muy poco en las escuelas de Latinoamérica. Entonces, la socioformación retomó la estrategia de proyectos formativos. Perdón, la socioformación retomó la estrategia de proyectos, también conocida como el método de proyectos, y mejoró sustancialmente la metodología de esta estrategia. Luego retomó también la estrategia de análisis de casos y reformuló su metodología. Y por último, retomó diversas estrategias de organizadores gráficos, como los mapas mentales o los mapas conceptuales, y replanteó también su metodología de trabajo. En el caso de los proyectos, retomó el método de proyectos, que tiene una larga historia en la educación, aunque poca aplicación real en Latinoamérica. Y modificó su metodología de implementación y ahora se le denomina proyectos formativos a esta estrategia. Con respecto a los análisis de casos, se retoma la estrategia y se modifica el planteamiento de las preguntas. Y ahora se denomina análisis de casos por problemas del contexto. Esa es la nueva denominación. Y con respecto a los organizadores gráficos, se integra en los organizadores gráficos el abordaje de problemas para que un mapa conceptual se oriente a un problema, para que una infografía se oriente a un problema y también para que un mapa mental se focalice en un problema, algo que faltaba en esta área. Y bueno, se preguntarán ustedes, ¿cuáles son las estrategias originales que sí tiene la socioformación? Pero muy bien, en la socioformación hay dos estrategias originales, que son estas. El taller reflexivo constructivo, en el cual los estudiantes en formación construyen soluciones innovadoras a los problemas que se tienen en la comunidad. Y luego la cartografía conceptual, que es tanto una estrategia didáctica como de investigación. Entonces ustedes, de las dos estrategias, la más desarrolla la cartografía conceptual,
En Internet, por ejemplo, o en Google Académico, ustedes pueden buscar cartografía conceptual y van a encontrar un buen número de publicaciones, porque es una de las estrategias que más se ha desarrollado y que ha gustado más en esta área, lo mismo que los proyectos formativos. También hay muchas publicaciones sobre proyectos formativos. Con base en lo anterior, vamos ahora a profundizar. ¿Qué taxonomía se propone en la socioformación para poder orientar el aprendizaje? Vamos a los enfoques tradicionales y actuales. En los enfoques más tradicionales, como la pedagogía académica, el conductismo, el constructivismo y el socioconstructivismo, se han tenido taxonomías. La pedagogía académica y el conductismo, ante todo, se han basado en la taxonomía de Bloom o en la taxonomía de Gardner. Mientras que el constructivismo y socioconstructivismo han propuesto nuevas taxonomías, como por ejemplo la taxonomía de Marzano, que plantea 6 niveles taxonómicos, o la taxonomía de Biggs, que plantea 5 niveles. Pero luego, los enfoques más recientes, como el conectivismo, la pedagogía intercultural, la pedagogía dialógica, etc., no han desarrollado como tal una taxonomía. En cambio, la socioformación sí ha desarrollado una taxonomía distinta a la taxonomía del constructivismo o el socioconstructivismo, y también muy diferente a la taxonomía tradicional, a las taxonomías tradicionales de Bloom y de Gardner. Esto pues amerita un estudio más profundo. Solamente voy a compartirles los elementos esenciales de la taxonomía socioformativa. Esta es la taxonomía socioformativa. En esta taxonomía se proponen 5 niveles, pero son niveles de actuación ante problemas reales. Tengan eso en cuenta. Niveles de actuación ante problemas reales. Y eso ya introduce una notable diferencia entre esta taxonomía y todas las demás. Porque ni la taxonomía de Bloom, ni la de Gardner, ni la de Marzano, ni la de Biggs se construyeron para abordar problemas reales, para abordar el desempeño ante problemas reales. Y eso sí ocurre con la taxonomía socioformativa. En estos 5 niveles se va abordando la forma como los estudiantes aprenden a analizar y resolver problemas del entorno. Y entonces los nombres de los niveles reflejan el avance. En el preformal es cuando no se tiene ningún procedimiento o estrategia para abordar los problemas. En el receptivo es cuando se abordan los problemas de una manera muy operativa y mecánica. En el resolutivo es cuando se abordan los problemas con algunos procedimientos sencillos, pero se le agrega la comprensión y la contextualización. En el autónomo es cuando se resuelven los problemas con argumentación, con autonomía, con independencia, con criterio, con autoevaluación, con reflexión. Y esto no se tiene en los niveles anteriores. Y en el estratégico es cuando se resuelven los problemas con estrategias flexibles y creativas, mediante la transversalidad de saberes, articulando varias disciplinas, o varias áreas, o varios campos, para facilitar
la aplicación de la taxonomía, tenemos unas acciones de ejemplo en cada uno de estos 5 niveles. Entonces, veamos las acciones de ejemplo. Aquí las tenemos. Son acciones esenciales. Pueden existir otras acciones. Estas son las más relevantes y como ejemplo. En el preformal, los problemas se abordan con acciones como observar, repetir, señalar, explorar, enumerar. En el receptivo, las acciones típicas son buscar, citar, definir, denominar, manipular, operar. En el resolutivo, aplicar, caracterizar, controlar, ejecutar, elaborar, sistematizar. En el autónomo, analizar, argumentar, comentar, ejemplificar, monitorear, teorizar. Y en el estratégico, miren ustedes, las acciones típicas son adaptar, asesorar, ayudar, empoderar, transformar, tener sinergia, brindar tutoría, vincular, transversalizar. Si ustedes comparan esta taxonomía con la taxonomía de Bloom o de Gagné, pues van a encontrar notables diferencias. Porque ni Bloom ni Gagné plantearon la asesoría, la ayuda, la personalización, la transversalización, la vinculación. Y esto mismo se puede encontrar si comparamos esta taxonomía con la taxonomía de Marzano, de los 6 niveles, o con la taxonomía de Biggs, de los 5 niveles. Ni Marzano ni Biggs proponen en sus taxonomías acciones como las que están aquí, como componer, empoderar, transversalizar, vincular, reconstruir, tener sinergia, ayudar a otros, asesorar, etc. Y fíjense ustedes, estas son acciones urgentes en Latinoamérica. Entonces, si empleamos estas otras taxonomías como la de Bloom, Gagné, Marzano o Biggs, lo que estamos haciendo es formar una persona de acuerdo con los retos de otras regiones diferentes a Latinoamérica. Pero en Latinoamérica lo más urgente es formar ciudadanos que empoderen a otros, que ayuden a otros, que lideren, que transformen las situaciones de pobreza, de contaminación, de racismo, de exclusión y de corrupción. Y eso no lo vamos a lograr si nuestras taxonomías no reflejan el ciudadano que necesitamos. Entonces, el ejercicio que hace la socioformación es pensar en el ciudadano que necesitamos para lograr el desarrollo social sostenible. Bien, y ya para ir finalizando, voy a compartirles algunos elementos esenciales de los proyectos formativos. Bien, esta metodología se basa en resolver un problema de la comunidad con colaboración para lograr un determinado resultado de aprendizaje, o lo que es lo mismo, un aprendizaje esperado, un propósito, etc., mediante actividades articuladas y la colaboración. Y un proyecto formativo se puede implementar en una semana, 2 semanas, un mes, un semestre, un año o varios años. Un proyecto formativo también se puede trabajar en una asignatura o articulando asignaturas o materias. Hay diferentes tipos de proyectos. Proyectos cortos, proyectos medianos y proyectos grandes o largos. Un proyecto corto es aquel que se hace en una semana o 15 días, un mes. Un proyecto mediano se hace en un mes, 2 meses, 3 meses. Un proyecto grande se hace en un semestre, un año, 2 años o más.
Ejemplos de proyectos. Podemos hacer proyectos con los estudiantes para prevenir el COVID-19 en la familia, en la comunidad o en una empresa, para mejorar la convivencia en el hogar o en la comunidad, para generar platos típicos que sean saludables, porque con frecuencia los platos típicos que tenemos en Latinoamérica no aborda la nutrición saludable, y esa es una tarea pendiente. Por ejemplo, en México, en Colombia, en el Ecuador, la mayoría de los platos típicos no considera la nutrición saludable. Entonces se podría hacer un proyecto para buscar cómo un plato típico podría mejorar en los criterios de ser saludable, de no afectar, de no tener tantos carbohidratos, tantas calorías o tantas grasas como a veces los tiene. También podríamos hacer un proyecto para reestructurar una industria, una empresa que hay en la comunidad, un negocio, por ejemplo, que haya cerrado por la pandemia. Entonces, hacer un proyecto con los estudiantes para apoyar a este negocio para que vuelva a surgir con nuevas estrategias. Pero igualmente podemos hacer proyectos para establecer acciones de cuidado del ambiente en la comunidad, para el manejo de las basuras, para orientar a las personas al momento de colocarse la vacuna contra el COVID y contra otras infecciones, etc. Y en un proyecto se trabajan 9 tipos de actividades, perdón, 8 tipos de actividades, que son las que les estoy compartiendo en esta diapositiva: sensibilización, acuerdo del plan de trabajo, análisis de saberes previos, gestión del conocimiento a partir de la lectura comprensiva, análisis de un ejemplo, aplicación en la resolución de un problema, mejora continua del proceso y socialización. Estas son las 8 acciones típicas de un proyecto formativo. Y esta es la gran mejora que hizo la socioformación en la metodología de proyectos: integrar estos 8 tipos de actividades. Entonces, en un proyecto no iniciamos con el plan de trabajo, ni con el objetivo, ni con el propósito, ni con la competencia, ni nada, sino con la sensibilización en torno al problema real que vamos a resolver. Y todas las demás actividades tienen que ver con eso. Y es un proceso cíclico. Son actividades flexibles. Se pueden desagregar en otras o se pueden unir, se pueden trabajar en diferente orden. Bien, con base en lo anterior, veamos entonces un ejemplo de proyecto formativo. Y qué mejor que mostrarles cómo la planeación inicial que revisamos se mejoró bajo la metodología de proyectos. Y ya con esto finalizamos la conferencia. Entonces, recuerden que la planeación inicial tenía 2 grandes vacíos. Primero, no abordaba un problema del mundo real, porque en esa planeación no había ni la corrupción, ni la contaminación del ambiente, ni la falta de prevención del COVID-19, ni nada de eso. Era una planeación por contenidos, aunque tuviera práctica, aunque tuviera teoría y práctica. Y también en esa planeación faltó la evaluación formativa, es decir, darle oportunidad al estudiante para que mejore su producto y acompañarlo. Entonces veamos cómo quedó con la metodología de proyectos. Aquí tenemos el ejemplo. Se pasó de 8 sesiones a 12 sesiones. Ya el título no es redacción de una carta. Miren cómo cambió el título. Sino que ahora el título es jugando al reciclaje en la familia. O jugando al reciclaje en familia. Los proyectos tienen títulos interesantes, motivadores, que generen curiosidad. En los proyectos no colocamos los títulos de los temas,
que era el título que tenía la planeación anterior. El aprendizaje esperado sigue igual porque se retoma del currículo, escribe cartas formales. Producto, carta formal, eso no se modifica. Se tienen los mismos 3 momentos, apertura, desarrollo y cierre. Pero miren cómo cambió todo. Ahora se están abordando las 8 actividades que propone la metodología de proyectos desde la socioformación. Entonces se comienza con una sensibilización. Eso faltó en la planeación inicial, porque en la planeación inicial se empezaba por una exposición del plan de trabajo por parte del docente. Ahora no. Ahora se empieza el trabajo con los estudiantes con un video sobre el problema de las basuras en la comunidad y su impacto en el ambiente. Entonces, con esto se sensibilizan los estudiantes para resolver el problema. Luego, se acuerda el plan de trabajo. Entonces, aquí se acuerda el reto que se va a abordar, que es implementar un proceso de reciclaje para manejar las basuras. Luego, en los saberes previos, ya no se les hace la pregunta a los estudiantes de qué es una carta formal. Fíjense ustedes que también cambió los saberes previos. Ahora se les asigna un juego en línea a través de alguna aplicación, como por ejemplo Quizzes o Kahoot, y se les pide identificar los saberes previos sobre el reciclaje. Y allí hay una carta. Entonces tienen que leer la carta e identificar qué saben sobre el reciclaje y también sobre la forma de redacción de la carta. En el desarrollo, en la gestión del conocimiento, los estudiantes realizan una lectura comprensiva sobre un manual para reciclar. Luego, en el ejemplo, analizan una carta formal ya elaborada para que ellos sepan cómo es que se hace una carta formal. En la aplicación implementan un juego para reciclar en la familia y a medida que llevan a cabo el juego de reciclaje en la familia, redactan una carta formal describiendo la experiencia y autoevalúan esta carta con una rúbrica. Entonces dicen que ya sí se está aplicando la evaluación formativa, porque los estudiantes se están autoevaluando con la rúbrica y por medio de la rúbrica van a mejorar. Y hay también un problema del contexto, que son las basuras y el manejo de estas a través del reciclaje. Y en el cierre, los estudiantes mejoran la carta hasta lograr el nivel aceptable en todos los indicadores de la rúbrica. Y ya cuando los estudiantes mejoran la carta, después de varios intentos, entonces la comparten con un determinado medio de comunicación para socializar la experiencia y también sensibilizar sobre la importancia del manejo de las basuras en la comunidad. Esto es un proyecto formativo. Ya el profesor comenzó a implementar esta metodología y los resultados han sido mucho mejores porque los estudiantes están motivados y ahora se asegura que todos los estudiantes terminen con una carta formal que cumpla con los aspectos mínimos de una carta formal. Y eso antes no lo tenía. Muy bien, termino aquí. Muchas gracias por la atención y si hay alguna pregunta o comentario o reflexión crítica, adelante. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Ha sido un honor haberlo oído y seguramente el tema que nos trajo tiene bastante conexión con algunos de los proyectos y temáticas que venimos desarrollando por acá, aunque antes, hace muy poco tiempo que hemos tenido contacto con el modelo que usted nos presenta. Tenemos una pregunta de Carlos, que es un estudiante de la maestría en enseñanza, que nos pregunta cuál es el rol de la metacognición en el modelo de la socioformación. Porque había una diapositiva en que usted traía
la metacognición, pero no la desarrolló, ¿sí? Si usted puede comentarnos algo. Por supuesto, por supuesto. Miren, a ver, en la socioformación, la metacognición es uno de los ejes centrales, como ustedes vieron en la diapositiva. Entonces, eso hace que todos los que nos ascribimos de alguna manera a este enfoque, tengamos presente la metacognición todo el tiempo. Y eso significa estudiar qué es metacognición, estudiar las diferentes estrategias de metacognición y aplicar la metacognición en nuestras vidas. Que nosotros seamos ejemplos de metacognición, los investigadores, los profesores, los maestros, etc. Eso significa que la metacognición sea un eje central. No que la abordemos en los estudiantes, eso también. Pero antes de abordarla en los estudiantes, la tenemos que entender y la tenemos que aplicar en nuestra vida. Ahora bien, en la socioformación se retoma toda la teoría que hay en torno a la metacognición, pero se le agrega un énfasis a la metacognición frente a todos los desarrollos que se traían, como por ejemplo los desarrollos de Flower, etc. Y es la parte de verificar el mejoramiento. O sea, nosotros en la socioformación estamos de acuerdo que es un proceso que implica conocimiento y autorregulación, como bien se ha establecido. Conocimiento y autorregulación, bien. Pero la socioformación además dice, sí, autoconocimiento, autorregulación, pero luego tenemos que verificar que eso sí nos lleve a la mejora. Porque, ¿qué pasa con frecuencia con la metacognición? Que nos quedamos en los buenos propósitos. A ver, yo reconozco que cometí un error, me propongo no volver a... Me propongo corregir este error a partir de las experiencias previas, y a veces nos quedamos en eso, en un propósito. Pero la socioformación dice, no, está bien, establece un propósito, pero luego demuestra de alguna manera que mejoraste algo. Por lo demás, se sigue con la misma teoría de la metacognición. Bueno, tenemos otra pregunta de Carlos y yo apunté también algunas preguntas. Está abierto, sí, profesor, para las preguntas, ¿verdad? Y también reflexiones y cuestionamientos. Bueno, la pregunta de Carlos es si usted observa relaciones entre la socioformación y las teorías de la libertación o vertiente de educación libertaria. Sí, sí, por supuesto. Es que lo que pretende la socioformación es una continuidad de la pedagogía de la liberación, de las contribuciones de los pedagogos latinoamericanos. No algo distinto, no, es la continuidad. Pero una continuidad contextualizada al gran problema que tenemos en la actualidad, que es la crisis climática, la pobreza, y otras situaciones que nos afectan en Latinoamérica. No, la socioformación no es un borrón y cuenta nueva, no, es una continuidad frente a toda la propuesta de educación para libertad, por supuesto, de Paulo Freire. Claro, Paulo Freire está dentro de los pedagogos que nos inspiran cada día en esto. Claro. Gracias. También en alguna de las diapositivas usted trajo los sociodramas, ¿sí? Como estrategia, ¿sí? ¿Podría comentarnos un poco más sobre...? Así es. La socioformación retoma los sociodramas con su metodología, y lo único que hace es
agregar el énfasis en que el factor dramático sea un problema real del entorno. Es decir, que hagamos una simulación como una especie de obra de teatro informal, pero no sobre cualquier tema, sino sobre los problemas reales que nos están afectando. Entonces, por ejemplo, las escuelas que hoy están aplicando la socioformación en algunos países están utilizando como problema para el sociodrama la dificultad de prevenir el COVID-19 o las fallas en la vacunación, etc. Pero por lo demás se retoma ya todo lo que se tenía avanzado en el sociodrama. Gracias. Otra pregunta sería, ¿cómo lidiar con la falta de conocimientos previos en el desarrollo de los proyectos formativos? O sea, si los problemas sociales, los problemas que estamos planteando resolver son problemas complejos, es necesario como para resolverlos conocimientos también complejos, ¿sí? Y a veces, dependiendo del nivel educativo hasta en el nivel superior, las personas, los estudiantes pueden no traer estos conocimientos, ¿sí? Y hay muchos artículos científicos que incluso traen como alguna limitación de algunas de estas metodologías por proyectos o metodologías basadas en problemas, como la falta de conocimiento previo para la resolución del problema como un limitante para que la metodología se desarrolle con más calidad. O a veces sí se desarrolla, pero el tiempo que va a llevar para el tiempo didáctico, como es mucho más expresivo que el tiempo didáctico si hubiera utilizado una metodología, digamos, más tradicional. Muy bien, muy relevante esta pregunta, como las anteriores. Todavía no hay una respuesta sólida a la pregunta porque falta más investigación. Y creo que ese sería un buen tema para un proyecto de investigación en esta área. Lo que yo podría decir es a partir de la experiencia, o sea, de sistematización de experiencias, no de investigaciones ya finalizadas. Con respecto a la sistematización de experiencias, efectivamente, no tener los saberes previos necesarios afecta el abordaje y el impacto en los problemas. Entonces, ¿qué se ha hecho frente a eso? Vuelvo y lo digo, en las experiencias. Se han hecho 4 acciones, las voy a sintetizar, pero son todavía provisionales, recalco esto, porque como bien se indica en la pregunta, esto tiene pues una notable complejidad. Primero, para el abordaje de saberes previos, al inicio, ya la pregunta no es ¿qué sabes?, sino ¿cómo es tu percepción para abordar tal problema? O cuáles han sido tus experiencias previas en el abordaje de tal problema, o cómo creerías que se podría abordar tal problema, o cuáles son tus emociones frente a este problema. Porque la técnica tradicional enfatiza más en la parte conceptual. Aquí en la socioformación también abordamos lo conceptual, pero además de lo conceptual abordamos las emociones como saberes previos y también las experiencias que se hayan tenido.
Y si no se han tenido experiencia, las percepciones, así sean errores. Eso es lo primero. Sí, ya voy. Son 4 acciones. Lo segundo, ¿cómo hacer para que los estudiantes tengan los conocimientos esenciales al momento de abordar el problema? Que está en la esencia de la pregunta. Entonces, tenemos que en la metodología del proyecto se destina tiempo para buscar información en bases de datos, para la lectura comprensiva, para sistematizar la información por medio de organizadores gráficos y luego, al final del proyecto, nuevamente se revisa si es necesario buscar nueva información y si es necesario se busca la información, así sea el final del proyecto en la socialización o en la mejora continua. Entonces, en esta metodología no es vamos de una al problema, quizás ese no me lo entienden, no. A ver, en esta metodología no es ya empecemos a resolver el problema. A ver, lo primero es sensibilicémonos frente al problema. Lo segundo, acordemos qué vamos a hacer frente al problema. Lo tercero, analicemos qué saberes tenemos sobre el problema. Lo cuarto, busquemos el conocimiento necesario para resolver el problema. Y no solamente busquémoslo, sino hay que comprender ese conocimiento y organizarlo. Por eso en la actividad decía, con lectura comprensiva. Porque eso ha faltado mucho en la metodología de trabajo con proyectos, efectivamente. O sea, en el método de proyectos, tal como fue planteado en 1917 por Kilpatrick, era ante todo una metodología activista, de acción. En cambio, en esta metodología tratamos de buscar un equilibrio, reflexión, sensibilización, teoría y acción. Pero la teoría no es solamente de un momento, vuelvo y lo digo, sino que en la mejora y en la socialización nuevamente se aborda la gestión del conocimiento si es necesario. Bueno, entonces ahí van 2 acciones. La tercera acción es la revisión de los productos. Cuando se entrega un producto, en los proyectos se busca que tenga una sustentación y que esa sustentación sea aplicando los conceptos básicos del área. Entonces, por ejemplo, tiene que ser una carta, no es solamente presentar la carta, es argumentar que la carta sí es formal y que la carta sí está cumpliendo con los elementos mínimos requeridos pues, para tener impacto. Y así sucesivamente. Y la cuarta acción, y ya con esto finalizo para responder la pregunta, se refiere al trabajo colaborativo entre docentes y entre docentes y grupos de investigación para fortalecer la teoría. Muchas gracias. Yo de mi parte tengo una pregunta más que tiene que ver con de dónde viene el planteo de la pregunta, porque hay modelos en que las preguntas o los temas de los proyectos provienen de los estudiantes, hay modelos que provienen de los docentes, hay modelos que provienen de la institución y hay modelos que provienen, por ejemplo, de la industria, del contacto que tienen las instituciones educativas con segmentos de la sociedad, por ejemplo, en el aprendizaje-servicio que existe, sí, en el aprendizaje-servicio, como viene de una empresa, de una industria que tiene contacto con la institución. ¿De dónde provienen los problemas? ¿Quiénes son los que dan la palabra final? Bueno, vamos a trabajar con eso. Sí, muy importante la pregunta. Aquí no importa mucho de dónde viene, el problema puede venir del libro de texto, del docente, de la familia, del estudiante, del director, del gobierno, siempre y cuando sea un problema que ayude
al desarrollo social sostenible, que sea relevante. Y que ese problema permita lograr los aprendizajes esenciales para la vida. Por ejemplo, si estamos trabajando en matemáticas, ecuaciones diferenciales, no cualquier problema sirve. O sea, no es, tenemos el tema de ecuaciones diferenciales, a ver, estudiantes, propongan un problema. Pues con seguridad que va a ser muy difícil que un estudiante proponga un problema que permita abordar las ecuaciones diferenciales. Entonces, y a veces también es muy difícil que los mismos maestros propongan problemas para abordar estos problemas, perdón, estos temas, porque generalmente la matemática se hace por contenidos. Entonces, por ejemplo, en ese caso, hay que buscar en libros de texto, hay que buscar con colegas, hay que buscar con otras personas, y entonces ahí ni siquiera el profesor, ni siquiera los estudiantes ni la familia proponen el problema. Entonces, en la socioformación, el problema lo pueden proponer distintas personas siempre y cuando contribuya a lograr los aprendizajes esenciales para la vida y se logre un acuerdo. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas? ¿Sí o no? Yo voy a hacer la última. Usted menciona el tema de la refacción de las tareas, ¿sí? Hasta llegar a un momento de excelencia, ¿sí? En las investigaciones, en las instituciones en que usted ha observado esta experiencia, ¿hay resistencias? ¿Se encuentran resistencias ya que venimos de un modelo tradicional en que se entrega una tarea una única vez, se le pone una calificación y ya está? Resistencia incluso de los alumnos, ¿sí? De que, bueno, pero qué pesado, no quiero rehacer la tarea, no me gusta rehacer la tarea, no la voy a hacer, ya me equivoqué, ya está. ¿Usted encuentra ese tipo de resistencia? Sí, muchas resistencias, pero fíjate, muchas resistencias de todos los actores, resistencias de los directores, de los rectores, de los docentes, de los padres de familia, de los estudiantes, etc. A ver, por ejemplo, los directores dicen, no, esto no se puede, los directores y rectores dicen, esto no se puede, porque hay que avanzar en muchos temas y no le podemos dar mucho tiempo a esto porque entonces no se podría abordar tanta cantidad de temas. Entonces, solamente limítese, por favor, a revisar una vez. Y el que sacó bien, y el que no, no. Listo. Entonces, esa es una resistencia de directores y rectores que yo me he encontrado. Resistencia de profesores, también. Porque dicen, no, es que yo ya cumplí con mi función, que es evaluar, yo estoy cumpliendo el reglamento, ya evalué el trabajo, ¿por qué tengo que volverlo a revisar una vez? ¿Por qué tengo que revisarlo 2 veces o 3 veces? Entonces, hay mucha resistencia de los docentes para esto. Y luego, pues, también resistencia de los estudiantes, por lo que tú decías. Yo ya entregué mi trabajo, así lo presenté, aunque esté mal, luego puedo hacer un mejor trabajo y pasar al computar las calificaciones, y así lo plantean muchos estudiantes. Pero no vamos a lograr mucho con esta resistencia, de verdad. O sea, yo creo que un elemento importante, independientemente del enfoque o el modelo educativo, para mejorar la formación es tener varias oportunidades en la mejora de los trabajos si son necesarias. Siempre y cuando el estudiante también cumpla con su parte. ¿Qué es cumplir con su parte? Que, por ejemplo, entregue en tiempo y forma. O sea, si teníamos la entrega de un producto el día de ayer, 23 de marzo, y el estudiante se aparece hoy, 24 de marzo, profe, revíseme el trabajo. Y luego ese trabajo necesita una mejora.
Pues yo creo que ahí se le podría decir, bueno, podemos llegar a un acuerdo, te reviso el trabajo, pero cero mejoras. O sea, las mejoras para los que entreguen a tiempo, o también establecer condiciones, las mejoras siempre y cuando el trabajo se entregue con unos elementos mínimos. Por ejemplo, si es un ensayo y un estudiante me entrega el trabajo sin la portada, o sin el título, o con el título pero sin los autores, y resulta que fue en equipo, y luego me piden mejoras, yo podría también plantear como profesor, a ver, yo puedo dar mejoras, pero también coloquen de su parte. Entreguen las evidencias con lo mínimo. O sea, un ensayo, lo mínimo es que tenga el título, que tenga los autores, que tenga la fecha, que entregue el nombre del profesor, que tenga introducción, desarrolle conclusiones. Eso es lo mínimo. Pero las mejoras no se pueden dar para que un estudiante entregue el título y la introducción y luego deme una oportunidad para agregar el desarrollo y deme luego otra oportunidad para agregar las conclusiones. Así no. Entonces, hay que dar oportunidades de mejora siempre y cuando se cumplan unas condiciones mínimas con respecto a las fechas de entrega y lo que debe llevar cada entrega, ¿cierto? Y eso ayudaría mucho a mejorar el desempeño académico y también la formación para la vida y profesional. ¿Usted es optimista en el cambio de mentalidad de estas resistencias? Sí, sí, por supuesto, soy optimista. Se tienen avances paulatinos en todo esto. Claro. Muy bien. Bueno, yo podría hacer mucho más preguntas, pero usted también tiene su ocupación y no sé si alguien más quiere aportar algo, pero por mí podemos agradecerle y ha sido muy buena la participación, la clase. Esperamos poder volver a intercambiar ideas porque encuentro que hay mucha conexión entre las cosas que venimos desarrollando y haciendo por acá, ¿sí? En los distintos investigadores con lo que usted trajo. Sí, sí, por supuesto. Podemos luego tener alguna otra reunión y, como digo, también para la discusión, para el debate y buscar puntos de convergencia y también de diferencia. Entonces, encantados de colaborar con ustedes. Muchas gracias Solo por la invitación. hay una persona que levantó la mano. Mario, ¿quiere hacer alguna pregunta? No sé. Sí. Perdón por hacer esta pregunta ahora que estamos encerrando. Pero me gustaría preguntarle, ¿y cuando la refacción se pone muy pesada? Digo, tenemos que rehacer, y eso empieza a tomar todo el tiempo del alumno y comienza a atraparnos, no sé cómo se dice. Molestar el desempeño en otras actividades, en otras asignaturas, clases. Digo, cuando la refacción se pone muy exacerbada. Sí, eso pasa. Para ello hay que establecer un acuerdo con los estudiantes desde el inicio. ¿Cuántas revisiones son posibles de acuerdo al tiempo disponible? ¿Y qué es lo que cada estudiante debe cumplir como mínimo para tener derecho a 1, 2, 3 o 4 revisiones, según sea el acuerdo desde el inicio? Entonces, no pueden ser revisiones ilimitadas de los trabajos. El docente, en función del tiempo, puede acordar una revisión, o 2, o 3. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias por la pregunta, Mario. Creo que sí, entonces muy llegamos interesante la pregunta, Mario. Y ojalá ellos todos puedan acceder a sus publicaciones. Y yo ya les había compartido su ResearchGate, donde están muchos de sus libros y de sus publicaciones recientes. Muchas gracias una vez más y muy buenas tardes. Creo que ahí... Gracias a ustedes. Hasta pronto. Felicidades.